Amén. Que le bendigan más. Amén. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor por estar en su casa? Señor, aleluya. Aleluya. Le damos gloria y le damos honra Aleluya. al Santo de Israel, al que vuelve pronto por dejarnos una vez más estar en su casa. Bendito Dios. Si me acompañan en la palabra, Lucas 22, versículos desde el 54 al 62. En esta noche, Pedro, ¿todos lo tienen? Amén. Amén. Y prepararon a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesús, una vez más, poderoso Dios, estoy ante tu presencia, Señor amado. Te doy gloria, te doy honra, mi alma te alaba, te bendice por una vez más, Señor amado, permitirme, papá querido, hoy ser el exponente de tu palabra. Padre, en esta hora yo declaro, Señor amado, que quedo calibrada con el Espíritu Santo de Dios, mente, alma, cuerpo, espíritu y voluntad. Papá querido, ¿qué pasa, Señor amado? Carbón encendido por mis labios, que no es palabra de hombre, Señor Jesús, sino es palabra, Señor amado, a través de tu Espíritu. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, Señor Jesús, yo te presento cada vida, Dios, que una vez más, Señor amado, se ha dado cita, papá querido, para escuchar de tu palabra. Mira los que están en las redes sociales, mira aquellos, Señor amado, que próximamente, Señor Jesús, han de ver este mensaje. Oh Padre Santo y Padre bueno, yo te pido en esta hora, Dios, que sea tu Espíritu Santo de Dios visitando, Señor amado, a cada vida. Oh Jesucristo, tú que estás a la diestra del Padre, que seas intercediendo por aquellos que no te conocen. Abra aquí maicía. En el nombre de Jesús, envía ángeles administradores, Señor amado, alrededor de cada vida, Dios, para esta semilla, Señor amado, que ha de ser plantada. Papá querido, yo declaro, Dios, que ha de ser, Señor amado, plantada en tierra fértil. Padre, reprendemos el devorador. Yo declaro, papá querido, Señor amado, que esta palabra se afirma en el corazón y en la mente, para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido todas estas cosas, Señor amado, dándote gracias por lo que has comenzado a hacer, por lo que hiciste y por lo que harás. Y desde ahora, Señor amado, te entrego toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Aleluya. Amén. Puede tomar asiento, bendito Jesús. Y el tema del mensaje procesado. Bendito el que vive. Aleluya. Cuando escuchamos hablar sobre la negación de Pedro, lamentablemente lo que muchas veces el ser humano se enfoca es en la debilidad que tuvo Pedro. El mensaje de Pedro, he escuchado varios predicadores que lo llaman, ¿verdad? Lo critican por el mal proceder de Pedro, pero otros también hablan que es el más hermoso mensaje del amor.
Sin embargo, cuando estaba en la búsqueda del Señor, de su presencia, bajo su guianza, ¿verdad? Porque si Él no nos guía, no nos dirige, miren como Moisés, no vayamos para ningún lado, no caminemos, amén. Bendito Jesús. Y en medio de lo que trataba el Señor conmigo, hubieron diferentes palabras clave que yo entendía que era el tema del mensaje. Sin embargo, el Señor, tan fresco como esta mañana, fresco me refiero a reciente, esta mañana fue que Él me dijo cuál era el mensaje, porque todo lo demás había sido mientras, ¿verdad? Él ministraba a mi vida. Y cuando hablamos de procesado, bendito Jesús, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Según el diccionario, porque nosotros podemos tener muchos conceptos, pero queremos establecer y fijar uno de acuerdo a esta prédica, bendito el que vive. Y la palabra procesado viene del adverbio, su adverbio es procesar. Y dice que es someter alguna cosa a un proceso de elaboración y transformación. El sinónimo para procesar es tratar. Así que en esta noche yo quiero, ¿verdad?, que usted vaya conmigo a que no se pierda, ¿verdad?, en el mensaje. ¿Usted sabe por qué? Porque no nos vamos a enfocar en que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero Pedro fue uno de los discípulos. Pedro era un hombre común y corriente como tú y como yo, y usted no se me vaya a ofender. Pedro era, dice la palabra del Señor, que era pescador. Y Pedro probablemente tenía una vida cotidiana como la tenemos tú y como la tienes tú y como la tengo yo. Habla de que Pedro tenía suegra, así que Pedro era, ¿verdad?, casado. Dice la Biblia que cuando Pedro fue escogido por el Señor Jesús, él estaba pescando allá en la barca y él lo llamó, ¿verdad? Y juntamente con Pedro también llamó a dos de sus hermanos. Pedro era uno de los tres donde caminaban con Jesús. Así que Pedro tuvo muchas vivencias con Jesús. Pedro estuvo cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pedro estuvo cuando allá el Señor sanó al paralítico. Bendito Jesús. Él vivió muchas cosas. Sin embargo, Jesús iba según el transcurso de su ministerio y a través que se iba acercando a la hora de que ya llegara el momento en que lo iban a crucificar. Él advirtió y dijo, ¿verdad?, que era necesario que él fuera a Jerusalén, porque ahí van a venir los sacerdotes. Todo lo que le estoy diciendo, ¿verdad?, estoy haciendo un resumen. Bendito Jesús. Así que por eso es que usted ve que estoy yendo de un lado a otro, pero es para hacer un trasfondo de quién era Pedro. ¿Usted sabe por qué? Porque tú y yo sabemos quién es Pedro, pero a lo mejor hay alguien que nos escucha que lo único que escucha de Pedro es que negó a Jesús. Sin embargo, él fue un gran hombre de Dios. Él fue un discípulo. El diccionario dice que un discípulo es un estudiante. Y muchas veces, ¿verdad?, a Jesús los mismos discípulos lo llamaron maestro, aunque dentro de ellos había también que nunca lo llamaron y lo reconocieron, ¿verdad?, como que era maestro. Así que un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Santo Dios, aleluya. Cuando Jesús ya ve que se está acercando la hora, le dice a aquellos tres que andaban con él que lo acompañaran a orar. Y dice la Escritura que cuando Jesús está orando amargamente allá en el Getsemaní, cuando desciende, encuentra que esos tres, lo que él confiaba, lo que él podía descansar su cabeza, eran dos hermanos. Pero habían tres donde Jesús había cosas que las compartía con ellos. No empieza eso, habían cosas que solamente eran de Jesús
el Padre. Por eso es que los discípulos, esos 13, quedaron en una parte mientras Él fue y oró. Santo Dios, aleluya. Y cuando viene Jesús, se encuentra que todos estaban dormidos. Pero hay algo que es relativamente interesante, porque Jesús le reclama solamente a Pedro. Y lo vamos a ver. Bendito Jesús. Y eso a mí me captó la atención, porque solamente le reclama a Pedro si él invitó a los 3, ¿verdad? Que era Pedro, era Jacobo y era Juan. Juan era el discípulo amado, bendito el que vive para siempre. Así que él le dice que ¿por qué no ha podido orar con él? Bendito Jesús. Ahora se me escapó la cita bíblica. Alabamos y te bendecimos, Dios, aleluya. Si yo lo encuentro más adelante, yo le digo. Bendito Dios. Así que cuando hace Jesús esa... es que yo quiero leérselo, ¿sabe por qué? Porque quiero que usted vea, pero no lo encuentro. Él le dijo, ¿verdad? Le voy a parafrasear, pero Jesús le dijo que no ha podido Pedro. Él dice Pedro. Él menciona exactamente el nombre de Pedro y le dijo, no ha podido velar. Y él le advierte, porque el espíritu está presto, ¿verdad? Pero tenemos que velar, es lo que le quiere decir. Tenemos que estar pendientes, apercibidos, que no vayamos a caer en tentación. Luego de eso Jesús sube nuevamente al Getsemaní y ora nuevamente. Y ya cuando baja, encuentra a sus 3 discípulos dormidos. Hermanos, no los levantó. Él los dejó, ¿verdad? Los dejó dormir. Santo Dios, aleluya. Bendito el que vive. Así que vemos cómo Pedro, por el espacio aproximadamente de 3 años y medio, él llevaba una vida caminando, viviendo, disfrutando de las alegrías de Jesús, de la manera como se conducía Jesús, de sus tristezas, de sus injusticias, de aquel que vio, ¿verdad?, que hizo milagros. Amén, Santo Dios. Pero en un momento dado, Pedro por varias veces alargaba, como dicen en Puerto Rico, se las echaba. Y él le dijo a Jesús, bendito Jesús, encontré el versículo. En Mateo 26, 40 y 41. Le voy a leer donde Jesús le reclama. Porque si le pregunta, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Jesús está en el Getsemaní, los invita a ellos a orar. Usted sabe que dice la palabra del Señor, que donde hubieran 2 o más reunidos en su nombre, ahí Él estaría. Amén. Y que si hubiera uno que intercediera. Pero también dice la palabra del Señor que oremos los unos por los otros. Así que Jesús estaba pidiéndole a aquellos discípulos, a ellos sus amigos, a los más cercanos, que oraran por él. Aleluya. Bendito Jesús. Pero no pudieron, dice la escritura después más adelante, ¿verdad?, que ellos los embargó una gran tristeza. Yo no sé si en algún momento dado a usted le ha sucedido que de momento usted se pone triste y no sabe qué es lo que pasa. En este caminar yo he aprendido, cuando esas cosas pasan, rapidito me voy a orar, porque no sé qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Y esta carne es débil, mira hermano, esta carne es débil. He escuchado por varios predicadores que dicen que tú y yo en algún momento dado vamos a ser un Judas, vamos a ser un Tomás, vamos a ser un Pedro, vamos a ser
preparándome para este mensaje, el Señor me habla y me dice, me trae a memoria un suceso que pasó en mi vida, que yo actué como Pedro. Yo me creí sabia en mi propia opinión. Estaba en tercer año de instituto. Estaba tomando una clase. Y déjame decirle algo. Hay cosas que vas a querer defender que son indefendibles. ¿Usted sabe por qué? Porque dice el Señor Jehová, mía es la venganza, yo os pagaré. ¿Verdad? A nosotros nos compete estar, caminar por la manera correcta que Dios ha establecido en la Biblia. Mire, que no nacemos con ese manual debajo del brazo. Usted ha escuchado que hay un refrán que dice, en Puerto Rico por lo menos, dice, los papás no nacen con un libro debajo del brazo, ¿verdad que sí? Porque hay que aprender a ser papá, fue ese cantazo. Pues mire la vida del Evangelio también. Porque ¿qué pasa? Ya tú vienes con un background. Ya tu memoria, ya tu computadora tiene cosas ya almacenadas por años. Y cuando venimos a Cristo, dice la palabra del Señor, que las cosas viejas quedaron atrás, estas son hechas nuevas. Él va a hacer las cosas nuevas. Si se acuerda de Nicodemo, le dijo, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que otra vez nacer de nuevo, entrar al vientre de mi madre. Así que eso no es. Vamos a nacer a través del Espíritu. Pues, ¿qué pasa? Estaba en tercer año de instituto y recuerdo yo que la profesora nos dio unas instrucciones al grupo. Teníamos que quedarnos leyendo, teníamos que estar trabajando con el tema que ella nos había dado, porque ella iba a salir a trabajar con un asunto del instituto. ¿Qué pasa? Para ese tiempo era donde, para la gloria del Señor, esta servidora estaba, ¿verdad?, de discípulo de esa profesora. Entonces, yo, la más defensora, me metí en un gran problema. Me puse a discutir con uno de los compañeros, porque según yo estaba defendiendo el punto. ¿Y qué pasa? Me pongo yo a discutir, a hablar, ¿verdad? Primero uno habla, pero después como que las cosas se subleman. Y allá se metió otra, así que habíamos 3 en el paquete. El compañero sale bien molesto y se va del salón. Llega la profesora y pregunta, ¿y fulano dónde está? Y le dijimos, se fue. Le dijeron, yo no dije nada. Ya sabía que estaba en tremendo problema. Y la profesora justa viene y dice, no quiero que me digan nada hasta que el compañero llegue, y de aquí no nos vamos hasta que el compañero llegue. Y yo dije, llega el compañero, llama a la profesora el compañero, pues el compañero estaba bien molesto, ¿verdad? Y llega, y cuando la profesora pregunta, que empieza a hablar, guess what? Samuel estaba en tremendo trouble. Y como hizo Jesús, yo no estoy comparando, hermano, no me malinterprete a mi profesora con Jesús, pero es algo que pasó en mi vida. Y ella no le preguntó a más nadie, le preguntó a Samari. En esa ocasión habíamos 3, de igual manera, 3 de su gran confianza. Y su discípulo, que no hizo nada de lo que ya ella había enseñado. Se fueron las emociones del discípulo a volar y metí las 4 patas. ¿Usted sabe qué fue lo que más me dio dolor? Cuando me dijo, de todos hubiera esperado cualquier cosa menos de ti. Se me fue el mundo. Porque ella era mi profesora, pero en mi vida significaba muchas cosas, y aparte de eso yo había defraudado la confianza que ella había puesto en mí. Así que cuando estaba trabajando
Y bendito, tú te quieres en ocasiones compadecer con Pedro, porque nosotros a veces no creemos tan santos. Santo Dios, aleluya. Creemos que, si nosotros mientras estemos en esta tierra, estemos en este cuerpo que fue producto del pecado a consecuencia del principio en el Edén, tenemos que día a día buscar de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Y Pedro, en un momento dado, no, yo no necesito ninguna oración, estoy aquí chile y durmiendo, ¿verdad que sí? Resbaló y cayó. Ay, pero Samarí también, creyéndose que iba a defender puntos que eran indefendibles. Déjeme decirle que cuando el Señor trajo a mi memoria ese suceso en mi vida, yo sentí probablemente algo parecido, ¿verdad?, de lo que sintió Pedro cuando mi profesora me dijo: de todos hubiera esperado todo menos de ti. Usted sabe que cuando canta el gallo la tercera vez y Jesús va caminando y Jesús le mira hermano, yo no quiero, jamás en la vida hubiera querido estar en los zapatos de Pedro. ¿Usted sabe lo que es eso? Dice que lloró amargamente. ¿Qué le quiero decir a usted? Miren, que nosotros, mientras estemos caminando en este cuerpo, vamos a pecar. He escuchado a mi pastora que dice, hay personas que dicen que nosotros subimos de nivel espiritualmente. Y ella me dice, yo no quiero decir nunca que subo de nivel espiritualmente. Mira hermano, no porque no pase, sino que ella dice que mientras el Señor permita que ella logre unas cosas que es por el Espíritu, no es por ella, es por Dios, ella quiere estar más dejadita en la tierra. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, los pies en la tierra, que nosotros las cosas que Dios permite a través de nosotros, es porque el poder viene de Él, no de nosotros. Amén. Bendito Jesús. Pero mire, dice clínicamente, está comprobado que cuando alguna persona, un ser humano, entra en negación, es un mecanismo de defensa que utiliza el cuerpo para no enfrentar la realidad. Así que cuando una persona niega, usted puede, usted ha visto a los niños que usted le hace una pregunta: ¿tú hiciste tal cosa? No mamá, yo no fui, y fue él. Porque no quiere enfrentarse con la realidad, porque no quiere enfrentarse con las consecuencias. Bendito Jesús. Así que mire, cuando Pedro ya ve que ha negado a Jesús, Pedro entonces, antes, ¿verdad?, de que tuviera que negar a Jesús, mire, Pedro estaba totalmente desconcertado, confundido. Mira, Pedro era uno de los que eran solamente los 2 discípulos que tenían espada. Él es el único. Mira, si tú me dices, te voy a dar la licencia para tener un arma, se supone que si estás en peligro o en defensa propia, la puedes usar porque has tenido, ¿verdad?, licencia. Así que en este caso Pedro tenía licencia porque tenía, por autorización del maestro, tenía la espada. ¿Qué pasa cuando van a apresar a Jesús? Él lo primero que hace es que saca la espada, le corta la oreja al soldado y Jesús interviene. Sana al soldado, le pone la oreja. ¿Y qué haría Pedro? Usted se puede imaginar, ok, ¿qué está pasando aquí? Tengo la espada, uso la espada, metí las patas. Dice la Biblia que Pedro era bien impetuoso, que Pedro era bien ligero. Pedro una y otra vez fue corregido, reprendido por Jesús. En un momento dado Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿En serio? El que camina contigo me dijiste Satanás. ¿Sabes por qué? Porque las emociones de Pedro se estaban anteponiendo al propósito de Dios, y Jesús no podía permitir que eso pasara. Dígame usted si eso no pasa con nosotros. Eso pasa con nosotros.
esto está amargo, está pasando un momento difícil y queremos intervenir con la persona que tiene que pasar el proceso. Mira, hermano, hay procesos que hay que pasar. El proceso que pase yo no necesariamente es el mismo proceso que tú tengas que pasar, pero es necesario pasar el proceso para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén, Santo Dios. Así que Pedro estaba totalmente desconcertado, corta la oreja, no podía sacar la espada. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué pasa? Dice la Biblia que todos los discípulos se esparcieron y se fueron. Solamente Pedro y el discípulo amado entre la multitud fueron que siguieron a Jesús. Pero en otras ocasiones Pedro, mire, no me diga que Pedro no amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Lo que pasa es que cuando él lo amaba, y el amor que él le daba en el momento dado no era el correcto. No porque Pedro no lo supiera, sino porque no sabía amar, porque no amaba a través del amor de Jesús. Amén, Santo Dios, aleluya. Así que, mientras, mire qué casualidad. Pedro está entre la multitud y a Pedro lo identifican, pero déjeme decirle que antes de que pasen en todos estos sucesos, Jesús le dice a Pedro, le dice a los discípulos, y lo dice la Biblia, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Zarandearlos es plural, ¿verdad? No digo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, él no dijo eso, para zarandearlos. Pero no temas, que yo, ¿verdad?, he de interceder. Santo Dios, aleluya. Así que ya Pedro, aunque Pedro en ese momento no lo entendió, aunque Pedro a lo mejor no sabía lo que era un zarandeo, a lo mejor aunque Pedro no sabía lo que era una prueba, ya había sido advertido. La Biblia dice que nada pasará sin que los profetas hayan sido avisados, porque por eso es el propósito de Dios. Pero Dios, Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Por eso era que los sacerdotes, el Sanedrín, la multitud de gente decía, pero este es el profeta, este no es el profeta, aquí este no sabía. Porque había momentos dados que Jesús estaba operando como profeta. Había otros momentos dados que estaban tranquilos entre la multitud. Ellos estaban también confundidos. ¿Por qué? Porque estaba entenebrecido el conocimiento. Amén, Santo Dios. Las cosas espirituales no las podemos entender con mentes carnales. Y ustedes dicen que falta de respeto. No, es que nosotros estamos en esta carne y es a través del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo, que vamos a entender las cosas. ¿O no fue así cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Fue Pedro el único que fue revelación divina, y así lo dijo él. No fue hombre ni carne ni sangre que te lo reveló, sino fue el Padre. Amén. Aleluya, Santo Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo entonces tenía que estar Pedro? Si todas estas cosas lo había vivido, si no sabía entonces qué iba a hacer. Pero él muchas veces había dicho anteriormente, donde tú vayas yo voy a morir por ti. ¿Qué pasó? Tuvo un desliz. Cabe destacar que Satanás también pidió zarandear a Job. Dice la palabra del Señor en Mateo que nosotros seremos zarandeados como el trigo. Cuando se está zarandeando para Puerto Rico, los que tienen un sedazo, aleluya, vea que se dé albañilería, eso por mi papá, bendito Jesús. O cuando el café, que le están dando cantazo, ¿verdad que sí? Para que se salga la pajilla, no sé cómo en Costa Rica. Pero cuando dice zarandeados, cuando zarandeaban el trigo, arriba se quedaba la paja, que viene siendo la cizaña.
y caía la semilla del trigo. Usted sabe que la Biblia también dice que no va a ser arrancada la cizaña entre el trigo. Porque de entonces, ¿de qué manera se van a probar los frutos que Dios ha puesto en nosotros? Definitivamente no se pueden probar si nosotros no estamos expuestos en el proceso para ser procesados. Santo Dios. Así que Pedro estaba totalmente desconcertado. Cuando le hacen la primera pregunta, ¿usted cree que Pedro no tenía que estar? Ya Pedro estaba amenazado, ya sentía la amenaza de muerte. Mira, se llevaron a su maestro, a su amigo, el que por 3 años y medio estuvo con él, el que hizo milagros, el que le lavó los pies. No quería que le lavara los pies porque Pedro era medio orgulloso también. Todo eso lo tenemos nosotros, hermanos, porque esas son las obras de la carne. Por eso es que hay que tener la carne sometida al Espíritu de Dios. Si dejamos en algún momento dado que esas cosas se subleven, que es las ocasiones que, si usted se fija, que le pasó a Pedro, eso fue lo que le pasó a Pedro. Ahí no estaba tan afincado y se le fue el avión. Pedro estaba amenazado. Cuando le preguntan, él dice: a Dios que estés conmigo, es contra mí. También lo dice la Biblia. Y contesto o no contesto, si contesto que no sabía en ese momento. Él, créame que fueron tantos sucesos. Yo no estoy justificando a Pedro, pero identifíquese con Pedro. Yo me identifico con Pedro porque yo soy un ser humano. Usted sabe que a veces la cosa más elemental, usted se le va al avión. Le voy a contar. Ayer, porque usted piensa, mira, nadie está exento de nada. Y por eso no nos creamos nunca grandes. Aquí el grande es Dios. Amén. Ay, yo quería arreglarme las uñas, irme a darme un spa y toda la cosa. Me trataron pero de las patadas. Estaba tan indignada, hermano, usted no sabe. Le dije a mi hija, voy a ir a Ross, en una tienda, anuncio no pagado, y me voy para mi casa. Porque yo sentía el ambiente, cómo estaba, y quieta, y aquí molesto, y aquí. Y yo, no, mejor me voy para mi casa. Cuando estoy en la tienda de Ross, ya me había quejado 50,800 veces de las uñas, de lo que me hizo aquel varón, que esto, que lo otro. Y dice la palabra del Señor que antes que llegue el pensamiento al corazón, ya el Señor lo sabe. No dije nada, solamente hice esto. Y el Señor me dijo: tú no me preguntaste. Ay, Jehová. ¡Ja! Ahora es peor. Dígame si no es lo que le pasó a Pedro. ¡Ja! Que cuando ve a Jesús, ¿qué pasa? Que cante la señal fue el gallo. Ay, ahora es que se acordó. Yo le dije: Señor, perdóname. Es verdad. Ay, hermana Samaria, ¿usted no oró? Sí, yo oré. Claro que sí. Pero nosotros en cosas triviales podemos venir, resbalar y caernos. ¿Y quién le dijo a usted? Nosotros estamos en una guerra constante. El enemigo vino a matar, a destruir, a hurtar lo que Dios creó. ¿Tú crees porque tú no ves el cielo, porque tú no ves las huestes de maldad, porque tú no ves los demonios, caman, zorro, como decía? No hay comisión de parte de Satanás para destruirte. Tú no la ves, pero el mundo espiritual es más real de que lo que tú me estás viendo aquí. Aleluya, te alabamos, Dios. Tú sabes cuando Satanás pide: voy a zarandear a Pepito Quintana, no mencionar a nadie aquí. Tú eso no lo sabes. Pero Jesús le dijo a Pedro: voy a orar para que tu fe no mengue. Quiere decir, amados hermanos, que todos los discípulos, como todos los discípulos fueron expuestos, como fue expuesto Abraham, Jacob, Isaac, todos fueron hombres. Y hubieron mujeres como fue María Magdalena, como fue Sara. Dígame usted si no hay algo que denota en la debilidad del ser humano. Sin embargo,
El enemigo siempre va a buscar cómo hundirnos en el fango, hundirnos en el pecado. El enemigo lo que quiere es destruirnos. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús resucita, va y se le presenta. Él estuvo caminando en la tierra por espacio de 50 días. Se le presentó a los discípulos, ¿lo conocieron? No, otra vez. ¿Por qué? Porque sus ojos eran carnales. No pudieron identificar al que había caminado con él. Sin embargo, Pedro, ya habiendo pasado su trago amargo, mira hermano, se sintió amenazado. En él había desconfianza, en él había tristeza, en él había desánimo y cuántas cosas más. Déjeme decirle que usted va a los evangelios, y sería bueno cuando estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que veamos las diferentes expectativas que ellos tienen, porque si nos vamos a Mateo, inmediatamente pasa a que Judas se quitó la vida. Sin embargo, Judas tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro, porque dice la palabra del Señor que se le presentó a los 12, y de la manera que murió Judas, es que dice que se cayó. Y usted sabe que el tormento que tenía Pedro no lo tenía que tener Judas. Los dos, porque después que el enemigo te hace la camita, te pinta todo rosa, ¿verdad? Con brillo, estrellas, luces, ¡zas! Caíste. Ahora es que él va a hacer leña. Dice la misma palabra del Señor, si de este árbol verde hacen leña, usted le ha pasado que usted ha cometido un error y todo lo bueno que hizo nadie se acuerda, solamente el simple detalle de dónde reparaste, lo que hiciste mal, dónde te equivocaste. Santo Dios, aleluya. Pero gloria a Dios, lamentablemente Judas no conoció a Jesús. Porque aunque Pedro seguramente estaba triste, mire, después que usted mete las patas, ¿verdad? Eso es un buen boricua. Después que usted se equivoca, está días asimilando ese error. Lo primero es que usted mismo no se perdona. El suceso que me pasó a mí en el instituto, y después no podía ni mirar a mi profesora a la cara. Eso le pasó a Pedro igual. Porque el sentimiento de culpa es tanto que tú no te das cuenta y tú no te perdonas ni tú mismo. Cuando Jesús resucita, ¿usted cree que fue Pedro, tú no te dijiste que me ibas a estar conmigo? Te dije que me ibas a negar y mira, lo hiciste. No, Jesús no hizo eso. Jesús fue con amor. Amén, Santo Dios, aleluya. No habían pescado nada. Le dice por donde tire las redes. Oye, pescan, pero estaba ahí en la orilla, ya tenía pan para ellos. Y había un pez allí. Santo Dios, aleluya. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Lo vamos a leer. Bendito el que vive. Gloria al Rey de Reyes. Bendito Jesús. Alabamos y te bendecimos. Aleluya. Gracias, papá. El Señor Jesús le dice así, Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes que te amo? Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este momento, cuando Pedro es confrontado con Jesús, ya ellos saben que es Jesucristo. Amén. ¡Wow! ¿Cómo vieron que resucitó, verdad? Pero mire, cuando habla de que Pedro se entristeció, esta manera que se entristeció Pedro no fue la misma que se entristeció cuando lo negó. Y le voy a decir por qué. Dice 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es Reina Valera 1960. Le voy a leer Nueva Traducción Internacional. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Mire, la tristeza que embargó a Pedro por negar a Jesús, a Judas por negar, por vender al maestro, esa tristeza fue la que provocó, que era del mundo, provocó que Judas se quitara la vida. Sin embargo, esta tristeza que ahora está pasando Pedro es por el Espíritu. Dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y camanso corobo como equimaicía. Usted sabe que nosotros, la iglesia, es un hospital. Que venimos aquí a curarnos, que venimos aquí a restaurarnos. Que no seamos nosotros como los fariseos, que no seamos nosotros dañando, maltratando, despreciando a aquel que está viniendo a la casa del Señor, aquel que todavía no ha encontrado el camino. La palabra del Señor dice que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que no se pierdan. Jesucristo intercede por la humanidad, porque fue Jesucristo el que dio su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo está intercediendo porque aquel que el enemigo lo tiene hundido en las drogas. Jesucristo está intercediendo por aquel que se está prostituyendo. Jesucristo está intercediendo por aquel que no sabe de qué género es. Mientras nosotros, porque ya estamos a este lado, no creemos los más santos, que seamos portadores de restauración. Dice la palabra del Señor, la diferencia de Pedro y de Judas fue que Judas dejó que se aniara, ¿verdad?, los pensamientos del enemigo. Sin embargo, aunque Pedro no sabía, probablemente él estaba recordando aquellas cosas que vivió con el maestro. Volvió atrás porque volvió a pecar. Pero cuando le dijeron: aquí está el maestro, dice la palabra del Señor que se ciñó su ropa y se tiró al mar y fue a donde él, porque él sabía quién era el maestro. Él había tenido una relación con él y mire, él lo había hecho mal, pero si no hubiera tenido una relación con Jesús, se hubiera
sino era Pedro, que significa piedra, roca. Fue establecida la iglesia por los labios de Pedro, aquel iracundo, aquel que negó a Jesús, aquel que estaba actuando por sus propias emociones. Santo Dios, aleluya. Después más adelante él también, Pedro, ¿verdad? Tiene una disyuntiva con el maestro por Juan. Es que está tremendo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que le dijo a Jesús que se fueran, ya soy en Hechos, que se fueran a Jerusalén, que asentados en el monte, para que sean investidos de poder de lo alto y del Espíritu Santo. En el primer mensaje de Pedro, ¿verdad? Sobre 3,000 personas se vinieron a los pies de Jesús. Usted sabe lo que Dios, aleluya. Dios, el enemigo, y con esto cierro, el enemigo va a tratar de hacer ruido, va a tratar de mostrar cómo te destruye, pero Jehová Dios, Jesucristo, que murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, Él va a exhibir su gloria, y todos aquellos que vieron tu destrucción, todos aquellos que vieron tu perdición, porque el enemigo era lo que quería, es donde Dios te va a exponer, para que vean que fue a través del Espíritu Santo. No fueron los discípulos, no fue el Sanedrín, no fue lo que caminó como caminó y tuvo el caminar Jesús con Pedro. Lo que transformó a Pedro fue el Espíritu de Dios, la relación que él tenía con el Maestro. No importa dónde estés, cuál sea el problema. Según tú vas al hospital porque te duele una cadera, porque te duele, tienes alguna dolencia, llega a la iglesia. El Espíritu de Dios te está esperando. El Espíritu de Dios está en la tierra buscando los que han de ser salvados. Tú no estás solo, aunque el enemigo susurre que estás solo, que todos te han abandonado. Perdón. Jesucristo está intercediendo por ti de día y de noche, 24/7. Yo te invito a que donde tú estás, cierres tus ojos, y aquí en la iglesia de igual manera, y escuches esta canción. Bendito Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Rey de Reyes. Santo sea el Señor. Permite que la tormenta
vida declararé, sobreviviré, me levantaré, con mi alabanza la victoria obtendré. No me dejarás morir, no me dejarás morir, Aleluya. Si tú todavía no conoces a Jesucristo como tu Salvador, esta es la noche. Jesucristo intercede por ti, con brazos abiertos como fue y recibió a Pedro y a sus discípulos. Hoy te hace una vez más la extensión Sí, Señor, aleluya. para que vengas a sus pies. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere que entres en el proceso con Él. Cuando todos te han fallado, cuando todo lo has probado, prueba a Cristo. Dice la palabra del Señor que al que es llamado hijo, corrige, castiga. Pero no le tengas miedo a eso, porque como corrige Jehová, como corrige Jesucristo, no es de la misma manera que corrigen los hombres. De igual manera, como ama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tampoco es como aman los hombres. Nosotros los hombres ponemos condiciones. Lo único que dice el Hijo es que la aceptes como su Salvador, y Él ha de venir. Y aquello que tenga que ser procesado es porque tiene que haber un propósito, porque ya hay un propósito que estableció en el cielo desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, que el enemigo ha querido exhibir tus debilidades, tus pecados, tus bajezas, de qué manera te has caído, pero Dios quiere exhibir su gloria y su poder en ti, porque tú fuiste comprado a precio de sangre. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí mi parte, nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Un aplauso por el Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Hermoso mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso mensaje. Te alabamos y te bendecimos, Dios. ¿Cuántas veces hemos sido Pedro? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Aleluya. Muchas veces caminando, aleluya, junto con el Señor, en presencia del Señor, que es lo más malo todavía. Pedro, aleluya, negó al Señor por tercera vez, y Dios, Jesucristo, hizo contacto con sus ojos. Bendito sea la gloria de Dios, que su gracia nos arropa infinitamente y su misericordia. Hay que aprender a escuchar a Jesús, y hay que aprender a que Jesús nos dé una respuesta. Escuche eso. Mientras la hermana Samari predicaba, aleluya, el Señor me llevó ahí mismo en Lucas, cuando, aleluya, uno de los discípulos dijo: heriremos espada. Habían dos espadas, y dice que uno de ellos le cortó la oreja a Marco. O sea, que no esperó la respuesta de Jesús. Usted tiene que esperar respuesta de Jesús muchas veces en situaciones difíciles. Escucha lo que le estoy diciendo. Jesús permitió que hubiera unas espadas allí, pero no era para que se utilizara en contra de Marco. Era para que hubiera un propósito de que la templanza se desarrollara en los discípulos. Pedro estaba en medio de una prueba. Y muchas veces en medio de la prueba tú vas a caerte y vas a fallar a la prueba. Pero eso no quiere decir que porque tú fallas a la prueba una vez, la vas a fallar dos veces. Aprende a escuchar a Jesús
Aprende a escuchar, aleluya, la respuesta de Jesús. Si Pedro hubiera escuchado tan solamente a Jesús, hubiera interpretado su silencio, heriremos espada. Pero Pedro era impetuoso, como decía la predicadora. Pedro era muy rápido. Pedro siempre, aleluya, quería tomar la rienda, aleluya, del destino, de las cosas, cómo iban a suceder, y así no trabajaba. Pero gloria al Rey que vive para siempre, que los Pedros que somos nosotros, Dios nos, aleluya, utiliza, nos pule, nos prepara y nos lleva, aleluya, a diferentes lugares, aleluya. Ya no cargamos una espada física, ahora cargamos una espada espiritual. Aleluya. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Vamos a estar puestos de pie para orar, aleluya. Ya se ha hecho la invitación a través de las redes sociales, aleluya. Este mensaje, aleluya, que siga trabajando como Dios ha dispuesto, aleluya, para la gloria y la honra de Él, que siga trabajando a través de las personas que siguen escuchando este mensaje durante los siguientes días y durante el resto, aleluya, del tiempo que esté puesto, aleluya, en Facebook, aleluya, para la gloria y la honra de Dios. Alguien va a ser tocado, alguna persona se va a identificar con Pedro, aleluya. Oramos. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Amadísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia seguimos estando. Te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad de amar estar en tu casa de oración. Te damos gracias por el mensaje, Padre Santo, hermoso mensaje, en el cual tú nos recuerdas, aleluya, que como a Pedro, Padre Santo, estamos, Padre Santo, muchas veces siendo zarandeados, Padre Santo, que como a Pedro, muchas veces, aleluya, queremos actuar impetuosamente, que como a Pedro, aleluya, se nos olvida muchas veces preguntarte y escuchar tu respuesta. Porque muchas veces te preguntamos, pero queremos que tú nos des la respuesta que nosotros queremos. O muchas veces nos adelantamos a la respuesta y tomamos, aleluya, nosotros decisiones sin contar contigo. Padre Santo, te pido que seas tú, aleluya, ayudándonos a seguir identificando tu voz, ayudándonos a seguir identificando tu silencio, ayudándonos a seguir identificando tu respuesta en medio de este mundo, porque plan y propósito tiene, como lo hiciste con Pedro, aleluya, que le cambiaste de Simón a Pietra, aleluya, Pedro, aleluya. Lo haces con nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, porque para tu gloria y tu honra, Padre Santo, nos sigues utilizando, aleluya, como canal de bendición para otros. Padre Santo, no somos más que siervos, solamente siervos tuyos, y queremos agradarte y glorificarte, Padre Santo, a través de nuestras acciones, aleluya, y a través de nuestro testimonio. Mira a las personas a través de las redes sociales, cuídalos, bendícelos, y Padre Santo, si alguien tiene alguna petición que sea, Padre Santo, presentándola ante de ti al trono eterno, aleluya, puede escribirnos a través de las redes sociales, dejar su petición y gustosamente estaremos orando por usted, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Dios.